Definición de termodinámica. La palabra termo en lengua griega se traduce como caliente. Por otro lado, dinámica también debe su existencia a los griegos. Significa fuerza o potencia. La termodinámica es la rama de la física que estudia el calor, la temperatura y el trabajo, y cómo estas magnitudes se relacionan entre sí con otras propiedades físicas de la materia. Conceptos de la termodinámica. Calor. El calor es la cantidad de energía que fluye de un cuerpo a otro de forma espontánea debido a su diferencia de temperatura. El calor es una forma de energía, pero es energía en tránsito. Trabajo. En termodinámica, el trabajo realizado por un sistema es la energía transferida por el sistema a su entorno. El trabajo es una forma de energía, pero es energía en tránsito. Energía. Es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo o transformar o calentar. La energía se entiende como una propiedad extensiva que se puede presentar de múltiples formas: mecánica, térmica, eléctrica, química y nuclear. Dinámica. La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o estado de movimiento. Temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo o de un sistema termodinámico en general. Leyes de la termodinámica. En termodinámica tenemos 4 leyes fundamentales. Las veremos a continuación. Ley cero de la termodinámica. Nos habla acerca del equilibrio termodinámico. Establece que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con uno tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. Finalmente, quizás te estés preguntando por qué el inusual término ley cero. La razón es que, aunque precede a la primera ley, la necesidad de establecerla como principio de la termodinámica solo se admitió después de que la primera hubiese tomado su nombre. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido, intercambiado en un sistema a través de una nueva variable termodinámica, la energía interna. Dicha energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ley de la conservación. La primera ley de la termodinámica establece que la energía total de un sistema aislado se conserva. Es decir, la energía no puede ser creada ni destruida, solo se puede transformar de una forma a otra. Una ley general de conservación de la energía debe incluir la transferencia de energía como trabajo y la transferencia de energía como calor. Aquí tenemos 3 sistemas. Sistema abierto. Sistema termodinámico donde hay intercambio de energía y materia con los alrededores. Ejemplo, una olla al descubierto con agua hirviendo. Sistema cerrado. Sistema termodinámico donde hay intercambio de energía con los alrededores. Aquí no hay intercambio con la materia. Ejemplo, una botella con agua dentro del frigorífico. Los sistemas cerrados tienen 4 funcionamientos. Primero, isotérmico. Segundo, isocórico. Tercero, adiabático. Cuarto, isobárico. Y tenemos el sistema aislado, sistema termodinámico donde no hay intercambio de energía o materia con los alrededores. Ejemplo, un termo cerrado. Segunda ley de la termodinámica. No es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo, ni ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. De manera natural, el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío y no al revés, como se intenta demostrar en el gráfico. Para que un proceso ocurra de manera espontánea, es que la entropía total de un sistema aumente. La entropía es una propiedad de estado, en la que importa solamente el estado inicial y final, independientemente del camino recorrido para pasar de uno a otro. La palabra entropía procede del idioma griego y significa evolución o transformación. Es una medida del desorden. A mayor entropía significa mayor desorden y a menor entropía significa más orden. En este ejemplo podemos ver que a menor entropía el agua está ordenada en cubitos y a mayor entropía el agua está en desorden en un proceso de ebullición. Tercera ley de la termodinámica.
La tercera ley de la termodinámica establece que a medida que una sustancia se enfría a una temperatura cercana al cero absoluto, es decir, 0 grados Kelvin, su entropía, que es una medida del desorden o la incertidumbre en el sistema, se aproxima a un valor constante y finito. Ejemplo de la tercera ley de la termodinámica: enfriamiento de los alimentos. El enfriamiento de los alimentos es otro ejemplo de la tercera ley de la termodinámica en la vida cotidiana. Cuando se enfría un alimento, la entropía del sistema disminuye y las moléculas se vuelven más ordenadas. Esto puede ayudar a preservar los alimentos por más tiempo y reducir el riesgo de crecimiento de bacterias y otros microorganismos. Electromagnetismo. La noción de electromagnetismo se utiliza para nombrar a la interacción que se establecen entre campos magnéticos y campos eléctricos, incluyendo fenómenos como la electricidad, el magnetismo, las ondas electromagnéticas y la radiación. Tipos de carga del electromagnetismo. En física se llama carga eléctrica a una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerza de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Nosotros le conocemos como cargas positivas y cargas negativas. Campo magnético. Un campo magnético es una región del espacio donde se ejerce una fuerza magnética sobre materiales o partículas con propiedades magnéticas, como se refleja en las imágenes. Oscilaciones y ondas. Las oscilaciones son variaciones de un medio o sistema en un periodo de tiempo, un movimiento reiterado alrededor de una posición de equilibrio. Se dice que un sistema oscila cuando algunos de sus parámetros, tales como la tensión, la intensidad o la velocidad, consiguen unos valores que se repiten con recurrencia. Por su parte, las ondas son las perturbaciones del medio del espacio, tales como la densidad, la presión o el campo magnético, que pueden ser elásticos o deformables e implican el transporte de energía sin necesidad de que haya movimiento de la materia. Ahora hablaremos de planos. Un plano es una representación gráfica de algún objeto o superficie en sus inicios a nivel bidimensional, procediendo este término del latín planus, refiriéndose a liso o plano. Este tipo de recurso es utilizado en diversos ámbitos de conocimientos, siendo los principales en el área de diseño gráfico, arquitectura, matemáticas, ingeniería y construcción en general. Tipos de planos. Los planos cartesianos, utilizados en la rama de la matemática para la determinación de puntos específicos mediante coordenadas X y Y. Planos cartográficos. Son aquellos relacionados a la geografía y utilizados para expresar mapas a escala con el objetivo de representar un área o terreno. Planos para diseño o dibujo técnico. Son aquellas especialmente para representar en distintas escalas el diseño de algún objeto en diferentes áreas profesionales, como lo son la arquitectura, diseño gráfico, ingeniería, diseño industrial, entre otros. Algunos tipos de planos dentro de la arquitectura están los planos de instalaciones, planos de topografía, planos de cimentación. Algunos tipos de planos de construcción son planos estructurales, planos de alumbrado, planos de la red contra incendios. Interpretación de planos. La interpretación de planos es la capacidad de leer y comprender los dibujos técnicos que representan objetos o estructuras. Para interpretar un plano es importante tener conocimientos en áreas como la geometría, las matemáticas, la física y la ingeniería. Además, es necesario tener habilidades para leer y comprender símbolos y signos específicos que aparecen en los planos. Entre las habilidades necesarias para la interpretación de planos se encuentran las siguientes: la capacidad para visualizar en 3 dimensiones, entender las normas y convenciones de representación gráfica, identificar simbología y etiquetas y entender la escala. ¿Qué son las escalas en los planos? Las escalas son utilizadas para poder representar una figura de un tamaño mayor en un tamaño más pequeño, que en este caso es en un plano. Las escalas pueden ser de 3 tipos:
Primero, de reducción. En esta escala se reducen proporcionalmente todas las medidas. Segundo, escala de ampliación. En este tipo de escala se amplían proporcionalmente todas las medidas. Escala natural o 1 a 1. En este caso, las medidas del dibujo son las mismas que en la realidad. ¿Por qué son importantes los planos? Los planos son importantes porque permiten visualizar el proyecto antes de construirlo o realizarlo. Los planos ayudan a determinar el presupuesto y el cronograma del proyecto. Los planos permiten experimentar con diferentes diseños antes de decidir el diseño final. Los planos también sirven como documentación legal para los proyectos a realizar. Y los planos son una herramienta esencial para la comunicación entre todos los involucrados en el proyecto.